Muy buenas amigos de Ingeniería Total. El día de hoy vamos a empezar con esta serie de videos de estática. Nos vamos a basar en el libro de estática, edición 10 de Hibeler. Voy a tratar de resolver la mayor cantidad de problemas posibles desde la unidad 2, que es donde empiezan ya lo que son los cálculos de las fuerzas, las resultantes, ángulos. Y bueno, recuerden que este canal se ve todo lo que ven en una carrera de ingeniería, principalmente en el área de matemáticas, cálculo, física, mecánica, resistencia de materiales, no todo eso, diseño y el uso de softwares como es SolidWorks, que ya también si gustan pueden ver mis videos de SolidWorks en el cual estamos empezando apenas con temas básicos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es estática, ¿no? Si les agrada lo que son los videos, no olviden suscribirse para estar al tanto de más videos. Este canal va poco a poco, pero va a ir creciendo bastante y van a encontrar mucho material que les va a ser de gran ayuda en su carrera. Bueno, empezamos. El primer problema que tenemos es el siguiente. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante Fr igual a F1 más F2 y su dirección, medida en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Ahora, ¿qué nos quiere decir? Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante. Recuerden, la fuerza resultante es ahora sí que, vaya la redundancia, el resultado de la suma de varias fuerzas, ¿no? En este caso nos dice que la fuerza F1 y F2 nada más. Quiere decir que la fuerza F3 no la vamos a considerar y por lo tanto el problema se nos facilita un poco más al quitar una fuerza y su ángulo obviamente. Y además nos dice que encontremos la dirección, es decir, el ángulo que existe al contrario de las manecillas de reloj desde el eje X positivo. Es decir, vamos a medir el ángulo de la fuerza resultante que nos dé entre estas dos fuerzas a partir del eje X positivo, que es hacia acá positivo, hacia acá negativo, el ángulo verde aquí hacia donde esté ubicada la fuerza resultante F1 más F2. Sí, más que nada, ese es lo que tenemos que encontrar, la fuerza resultante y su ángulo. Bueno, ahora ¿cómo lo encontramos? Primero, antes que nada, tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Seguramente si estás viendo estos videos, seguramente ya llevaste clases de vectores, ¿no? O cálculo vectorial y ya sabes un poco de vectores. Si no lo sabes, es mejor que cheques primero eso antes de entrar en estos videos, ya que ahorita voy a obviar cosas que ya deberías de saber, ¿sí? Pero voy a irme paso por paso para que el video sea interesante para ti y que puedas aprender además, ¿no? Bueno, primer paso, hacer diagrama de cuerpo libre. Bueno, yo lo voy a hacer aquí en este programa. Muy sencillo, el diagrama de cuerpo libre simplemente son dos fuerzas con sus ángulos y sus magnitudes, ¿no? Esto es todo lo que tenemos que hacer en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, yo les voy a dar un tip en el que ustedes pueden también hacer. Si ustedes ya vieron mis videos anteriores, vieron que utilizo el software de SolidWorks. En SolidWorks podemos hacer muchas cosas como ustedes imaginen. En este caso vamos a utilizar SolidWorks para resolver este problema. Bueno, no para resolver, sino para visualizar más bien lo que es este problema, ¿sí? Así que nos vamos a SolidWorks y aquí ya he dibujado bueno, esta línea no está, esa línea estaba ahí. Bueno, aquí ya tengo las fuerzas, la fuerza de 600 y mi fuerza de 800 con sus ángulos de 60 grados respecto al eje y 45 de esta fuerza respecto al eje X. Este es el eje X obviamente y el eje Y, ¿no? Bueno, así nos da el problema. Nosotros tenemos que encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza Fr. Ahora, antes de comenzar el problema, nosotros no sabemos en qué dirección va a ir la fuerza. Puede ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia cualquier lado puede ir la fuerza Fr. Pero por lógica y de acuerdo a la experiencia que vayan tomando ustedes, se pueden dar cuenta que la fuerza Fr la podemos estimar hacia dónde va. ¿Sí? Si por ejemplo vemos que esta fuerza es mayor a esta fuerza, quiere decir que va a tender hacia donde va la fuerza mayor. Y además si vemos este ángulo me abre más lo que es esta fuerza hacia acá, o sea que lo jala más hacia acá que el ángulo de 45 que me jala un poco menos hacia este lado. Entonces tanto la fuerza como el ángulo me dicen que la fuerza resultante va a ir hacia este lado, hacia este cuadrante va a estar la fuerza resultante. Ahora esto lo pueden hacer fácilmente con unas escuadras, pueden encontrar la fuerza resultante y con un transportador su ángulo. Pero aquí lo vamos a resolver de manera matemática. En SolidWorks vamos a visualizar únicamente cómo
cómo se ve la fuerza resultante para que ustedes puedan ir viendo y tomando experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo encontramos la fuerza resultante visualmente? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí en SolidWorks, ya hemos visto cursos de cómo hacer un croquis. Tomamos la herramienta de línea de construcción, seleccionamos una línea, pero esta línea va a ser paralela a la otra fuerza. Tiene que ser paralela, la ponemos paralelo, ¿sí? Y después sacamos otra línea donde finaliza la fuerza, y ahora esta línea la hacemos pero paralela a la otra fuerza, ¿sí? Y donde se crucen, ahí donde va a llegar nuestra fuerza resultante desde el origen, porque de aquí salen ambas fuerzas. Entonces desde el origen va a salir nuestra fuerza resultante y aproximadamente va a ser aquí, ¿no? Entonces ya aquí, si yo selecciono esta línea, me va a dar el resultado de la fuerza resultante y puedo calcular su ángulo sin ningún problema. Pero ese no es el punto. Lo vamos a hacer al final para comprobar si estamos bien con la resolución de forma matemática, ¿sí? Únicamente lo hice para que visualizaran cómo está la fuerza resultante y que efectivamente está en este cuadrante como se los había dicho. Bien, ahora lo que tenemos que hacer para encontrar la magnitud de esta fuerza, no se compliquen, simplemente véanlo como una línea, ¿no? Una línea tal como es aquí, una línea. Una línea que forma dos triángulos, ¿sí lo ven? Este forma un triángulo y acá forma otro triángulo. Ambos triángulos son iguales prácticamente, ¿no? Ya que esta línea de aquí es la misma medida que acá. O sea, esta línea de este punto a este punto mide 600, lo que mide de aquí a aquí. Y lo mismo, esta línea que mide 800, mide lo mismo que esta de aquí, 800. Y los ángulos son iguales, pero los ángulos no los conocemos, que es lo que tenemos que encontrar también. Ahora, podemos seleccionar cualquiera de los dos triángulos para resolver este problema, porque tenemos que encontrar el valor de este lado del triángulo, de esta línea. Entonces, si ustedes se dan cuenta o si analizaron bien el problema, les piden el ángulo a partir de esta parte del eje positivo en X. Entonces, por lógica, lo más sencillo sería, para ahorrarnos pasos, encontrar o utilizar más bien lo que es este triángulo, ¿sí? Podemos utilizar pueden utilizar el que quieran, tiene que llegar al mismo resultado, pero pueden hacer más pasos si utilizan este triángulo. Pero si utilizamos este va a ser más sencillo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso muchos estudiantes se confunden mucho, ¿no?, en encontrar los ángulos, y los entiendo. Al principio es un poco complicado, pero con la práctica van a ver que no es tan sencillo, ¿no? Les voy a enseñar algunos trucos para que para que puedan visualizar los ángulos de mejor manera. Obviamente tienen que saber algunos conceptos de trigonometría, de ángulos, por ejemplo, ángulos entre líneas paralelas. Busquen información en internet sobre ello. Es muy importante que lo sepan. Y bueno, aquí lo vamos a utilizar, ¿sale? Bueno, entonces vamos a utilizar este triángulo, ¿sí? Visualicen nada más este triángulo, ¿sí? Enfoquen su vista en este triángulo nada más y vamos a empezar. Entonces tenemos un lado que sería nuestra fuerza FR y tenemos este lado que mide 600. Y esta línea de acá también ya la conocemos, que mide 800. Entonces ya tenemos dos lados conocidos, un lado desconocido que nos interesa, y no tenemos ningún ángulo en el triángulo. Entonces no podemos resolver el problema tal como está. Tenemos que encontrar por lo menos un ángulo del triángulo para poderlo resolver por la ley de cosenos. Recuerden que la ley de cosenos se necesitan dos lados conocidos, un lado por conocer y un ángulo conocido de este triángulo, ¿sí? ¿Y por qué digo ley de cosenos? Porque este triángulo no es un triángulo rectángulo, ¿sí lo ven? Este no es un triángulo rectángulo porque las líneas se prolongan con las fuerzas, mas no se prolongan de forma perpendicular, ¿sí lo ven? Entonces, desde ahí ustedes ya deben de saber que no es un triángulo rectángulo, sino que es otro tipo de triángulo, y que tenemos que encontrarlo por ley de cosenos o ley de senos, ¿sí? Por ley, si fuera un triángulo rectángulo sería muy sencillo, aplicamos trigonometría y lo encontramos rápidamente, pero en este caso no es así. Entonces tenemos que encontrar un ángulo de este triángulo. ¿Cómo lo encontramos? Con la información que nos den tenemos que encontrar eso, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el ángulo de esta parte a esta parte debe de ser 45, ¿no? Porque de aquí a aquí se forman 90 grados. Entonces lo voy a ir escribiendo, ¿no?
parezca obvio lo voy a poner aquí. Entonces es 90 grados, ¿no? Ya sabemos. Entonces de aquí a aquí van a ser 45, ¿sí? Ya tenemos ahí. Eso es más que obvio, ¿sí? Ahora, nos preguntan al final cuál es el ángulo de aquí hasta acá. Así que por lógica es muy difícil que el problema se resuelva utilizando estos ángulos, ¿no? Con la información que nos da parece ser que no se puede resolver así. Va a tener que ser de forma matemática. Entonces este ángulo de acá mucho menos. Tenemos menos información de este lado, aunque igual con este se puede resolver. Hay que ver. El lado más probable que yo veo de encontrar sería este ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo visualizar, si ustedes ya vieron o analizaron un poco lo de ángulos entre paralelas, podemos ver si, por ejemplo, creamos aquí una línea, hasta la podemos extender hasta acá para que se vea bien. Por ejemplo, podemos formar otro triángulo aquí, ¿sí la ven? Nosotros podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando tengamos medidas claras. Por ejemplo, si formamos este triángulo, nosotros tenemos aquí ya un ángulo de 90, ¿sí lo ven? Nosotros creamos ya un ángulo de 90 y aquí ya tenemos 45 grados. Y obviamente este lado de acá va a ser de 45 grados, porque este ángulo con este ángulo son iguales, ¿no? Se forma como una Z, ¿sí lo ven? Y además, como es un triángulo rectángulo, porque este mide 90 grados, la suma de un triángulo rectángulo, sus ángulos, debe ser 180. Si aquí tenemos 90 y aquí 45, da 135 grados. ¿Cuánto me falta para 180? Pues 45 grados, ¿no? Entonces aquí es obvio que son 45 grados, ¿sí? Entonces lo ponemos. Ustedes no lo van a hacer en un programa cuando estén en un examen o un ejercicio, pero lo pueden hacer a mano. Simplemente aquí se los muestro para que lo vean de forma más clara, más visual y más precisa, ¿sí? Y bueno, tenemos 45 grados. Ya casi tenemos el ángulo de este triángulo. Miren, nada más nos falta lo que es este pedazo de aquí. Ahora, pero ¿qué más información tenemos? No tenemos más información. De este lado. A ver, vamos a ver el ángulo de 60. ¿Qué información nos puede dar? ¿O qué podemos crear para que nos dé información útil? Por ejemplo, este ángulo de 60, viéndolo así, la verdad no nos da información, ¿no? Formación valiosa para encontrar nos da. Ahora les voy a enseñar un pequeño truco. Siempre creen triángulos rectángulos. Siempre creen los triángulos rectángulos. Si no están, ustedes créanlos. ¿Cómo los creamos? Bueno, si nosotros hacemos una línea perpendicular a esta línea de aquí, que es la fuerza, nosotros creamos una línea perpendicular hasta el eje, por ejemplo. Entonces, para hacer la perpendicular, seleccionamos ambas líneas con control, le damos perpendicular y ya nos da perpendicular. Entonces ya hemos creado un triángulo, ¿sí lo ven? Un triángulo rectángulo. Aquí está un triángulo rectángulo. Desde aquí hasta acá es un triángulo rectángulo. Y aquí son 90 grados. Chequen. Ya se formó 90 grados, ¿sí lo ven? Entonces de este triángulo rectángulo ya tenemos dos lados. Tenemos 90 grados, 60 grados y el de acá, para formar 180, tenemos 90 más 60, 150 grados. Para 180 nos faltan 30 grados. Entonces aquí debe haber 30 grados. ¿Sí ven? Entonces esta dimensión la pongo porque es lógica, ¿sí? 30 grados. Entonces ya completamos información. Ahora vamos a ver si esta información nos es útil. Por ejemplo, tenemos 30 grados aquí, ¿no? Tenemos aquí otro triángulo. Ok. A ver, en este triángulo, miren, tenemos ya esta información. Tenemos que aquí es 90 grados, ¿vale? 90 grados. Nos falta este lado y este lado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo nos puede servir este. Podemos crear triángulos, como lo repito. Por ejemplo, o podemos crear líneas que nos den ángulos de 90 grados. Esa es la clave, formar ángulos de 90 grados. Por ejemplo, yo aquí veo otro ángulo de 90 grados. Mira, si yo trazo una línea perpendicular a esta línea, chequen, esta línea perpendicular a esta línea, a ver, otra vez, esta la hago perpendicular, yo ya creé otros 90 grados. Aquí hay 90 grados, ¿sí lo ven? 90 grados, ahí está. Y como aquí hay 90 grados y yo ya tengo aquí 30 grados, entonces quiere decir que de esta línea a esta línea debe haber 60 grados, ¿sí? Es lógico, ¿no?
Entonces yo ya he creado, o sea, yo voy creando mis ángulos para encontrar lo que necesito. ¿Sí lo ven? Entonces yo ya creé esta línea. Y ya podemos ir encontrando este ángulo. Miren, a ver, vamos a ver. Sí, ya lo tenemos. Este ángulo de aquí es el mismo que está aquí, miren. ¿Por qué? Porque esta línea con esta línea es paralela. Recuerden, esta línea, esta prolongación de aquí viene siendo esta misma prolongación. Yo de aquí saqué una perpendicular de aquí y a la vez otra perpendicular hacia acá. Es decir, esta línea viene siendo paralela a esta, ¿sí lo pueden ver? Entonces por eso hay que sacar ángulos de 90 grados, hay que sacar triángulos, rectángulos. Ustedes créenlos para poder encontrar los ángulos, ¿sí lo ven? Entonces, como esta línea es paralela a esta línea, automáticamente este ángulo es de 60 grados. Chequen. 60 grados, ¿sí lo ven? Ahí está, 60 grados. Ahora sí ya puedo completar este ángulo de aquí que me falta. Porque ya completé este triángulo. Sería 90 más 60, 150 para 180. Este ángulo debería de ser de 30 grados, ¿sí? 30 grados. Y ahí está. Ya hemos completado, ahora sí, un ángulo del triángulo. Recuerden que este es nuestro triángulo que nos interesa, ¿sí? Este grande de aquí. Es el que nos interesa para encontrar este lado. Y ya encontramos el valor de aquí, que serían 30 más 45 serían 75. Y es el valor que nos interesa, ¿sí? 75. Ya tenemos un lado del triángulo. Entonces, muy bien. Ya terminamos una parte de las que más se suelen complicar del programa. Perdón, del problema. Ya tenemos dos lados conocidos y un ángulo. Ahora sí podemos utilizar la ley de cosenos. Ahora nos vamos otra vez acá y vamos a recordar lo que es la ley de cosenos, ¿sí? Bueno, vamos a recordar. Recuerden que la ley de cosenos es, por ejemplo, un lado por conocer al cuadrado por un lado conocido más otro lado conocido menos dos veces la multiplicación de los lados conocidos por el coseno de un ángulo de ese triángulo que conozco. Y en este caso el ángulo que conozco pues es de 75, ¿no? Aquí lo voy a poner como un ángulo alfa, ¿no? Porque obviamente aquí está todo en literal, ¿no? Ahora, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Sí. Bueno, A en este caso obviamente es la incógnita que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces A va a ser este lado va a ser igual a A, ¿sí? Y B y C pueden ser cualquiera de los dos lados del triángulo. Como se suman, no altera el producto final, ¿no? Si fuera una resta, entonces ahí se afectaría cuál lado sería cuál lado. Y como acá se multiplican, de igual forma no afecta que yo ponga la C primero o la B después, ¿sí? Entonces B puede ser 600 o puede ser 800 y C puede ser 600 o puede ser 800. Cualquiera de las dos, las que ustedes gusten. Entonces lo único que hacemos es sustituir los valores. Entonces, ¿cómo despejamos A? Sacamos raíz de ambos lados de la igualdad. Como esta, si le pongo aquí raíz, este va a ir con el cuadrado y me va a quedar únicamente la A, ¿no? Y obviamente de acá me va a quedar lo que es la raíz, ¿no? Entonces, perdón, aquí tapé lo que es la raíz. Bueno, ya lo saben, ¿no? Entonces la A me queda de la siguiente manera. Voy a sustituir valores de una vez. Recuerden que aquí es B cuadrada, aunque se tapó un poco, es B cuadrada. Le dijimos B la voy a tomar como 800 o 600, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces tenemos que es la raíz de 800 al cuadrado más 600 al cuadrado menos 2 veces 800 por 600 por el coseno del ángulo que encontramos, que era de 75, ¿verdad? 75 grados. Listo. Ahora, si le metemos esto en la calculadora, vamos a encontrar la fuerza resultante. Obviamente aquí no es A, ¿verdad? Obviamente aquí viene siendo, perdón. Aquí viene siendo... Aquí viene siendo... Meter un poco.
vendría siendo aquí la fuerza resultante la que nos piden, ¿no? Y esta sería obviamente F, F2 y esta sería F1, ¿no? ¿Sí? Para que no se pierda, ¿no? Ok, ahora hay que meter esto a la calculadora. Si ustedes lo meten a la calculadora, bueno, les va a dar un valor. Ese valor, bueno, para ya no perder más tiempo en el video, el valor de la fuerza resultante ya lo calculé y es de 866.91. Si les da eso, lo hicieron de manera correcta. Lo vamos a redondear a 867, ¿no? 867 newtons, porque estamos en newtons. Las unidades son importantes, ¿no? Bueno, ya encontramos lo primero que nos pide el problema, ¿no? Que es encontrar la fuerza resultante y nos da 867. Vamos a comprobarlo en SolidWorks para ver si es cierto que nos da este valor. ¿Cómo lo comprobamos en SolidWorks? Únicamente midiendo la longitud de la línea, ¿sí ven? Entonces le damos la cuota y nos da una cuota de, aquí está, 866.91, que es exactamente lo que nos dio. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora, lo que está aquí, para que comprueben que realmente les da este valor. Yo lo redondeo obviamente porque siempre hay que redondear las cifras, ¿no? Es muy difícil que estemos manejando puntos decimales y es mejor redondearlo, ¿no? Bueno, obviamente de acuerdo a la aplicación, ¿verdad? Bueno, ya comprobamos que este resultado está bien. Ahora vamos a ir a lo que es el ángulo. El ángulo, recuerden que esto no es un triángulo rectángulo. Si fuera un triángulo rectángulo, igual se hace con Pitágoras y se acabó, ¿no? Pero esto no es así. Bueno, ya tenemos aquí nuestro valor, ¿no? Que es de... Lo vamos a redondear. No, esto no se puede redondear. Bueno, ya tenemos los tres lados del triángulo. Tenemos un ángulo. Con eso es más que suficiente para aplicar la ley de los senos. Para aplicar la ley de los senos se necesitan un ángulo conocido, un ángulo por conocer y dos lados mínimos conocidos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la ley de los senos? La ley de los senos dice que un lado, por ejemplo, un lado A va a ser igual a su opuesto, su ángulo opuesto de lado, seno de A, por ejemplo, va a ser igual a un lado B por su opuesto, el seno B. Ahorita explico esto. Seno de B. Y igual, como son tres lados, ponemos igual que el lado C, ¿no? Que su seno de un lado C. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando digo opuesto, me refiero a esto. Miren, yo tengo A. Vamos a suponer que este lado es el lado A, ¿sí? Y su opuesto de este lado A, o su ángulo opuesto, vendría siendo este ángulo de acá, ¿sí lo ven? El opuesto sería este. Entonces el opuesto de este sería 75 grados. Y de esta línea que es 800, su ángulo opuesto sería este, que no lo conozco. Y del lado de 600, su opuesto sería el ángulo de acá, ¿sí? Entonces, a esto se refiere lo que es opuesto, ¿no? Ahora, en este caso, lo único que tenemos que utilizar es esto, ¿no? Ya sea que hacia A con B, o B con C, o C con A, lo que sea. Únicamente tenemos que utilizar una parte de la igualdad, ¿sí? Y utilizar valores en los que solamente nos quede una incógnita. ¿Qué queremos encontrar en este caso? Un ángulo, ¿no? Entonces un ángulo me tiene que quedar de incógnita y tengo que tener dos lados conocidos y un ángulo conocido. Entonces el único ángulo que conozco es el ángulo de este triángulo de 75, ¿no? Porque no conozco este lado ni este ángulo. Entonces aquí es más que obvio que voy a utilizar el seno del ángulo opuesto a la fuerza resultante. Entonces A sería la fuerza resultante, lo que me salió, que sería 867 entre el seno opuesto a ese lado, que dijimos que es 75 grados, ¿sí? Y esto va a ser igual a un lado conocido, puede ser el de 600 o puede ser el de 800. Pero ojo aquí, no trabajen de más.
¿cuál lado nos conviene encontrar más? Perdón, ¿cuál ángulo? ¿Este ángulo o este ángulo? El problema nos pide encontrar el ángulo que hay de aquí hasta acá. La lógica de ustedes debería de ser que debemos encontrar este ángulo, ¿sí? Para que así únicamente encontrar el ángulo final de aquí hasta acá sería agregarle lo que mide este ángulo más los 45 que ya nos da el problema, y de esa forma encontraremos el ángulo total, ¿sí? Entonces por eso vamos a encontrar este ángulo. Entonces, ¿qué lado debemos usar? El opuesto, el opuesto. Y el opuesto a este sería 800, ¿sí? Porque recuerdan que esta es una prolongación de esta línea. Entonces nos vamos otra vez acá. Sería igual a 800 sobre el seno. Vamos a llamarle B igual. No tiene, o sea, pueden llamarlo como ustedes gusten. Lo único que tenemos que hacer es despejar el seno. Realmente son productos cruzados aquí. Sería el seno de B. El seno de B lo paso hacia arriba, multiplicando. Y esto va a ser igual a 800. 800. Este que está aquí lo paso cruzado multiplicando porque está dividiendo. Sería seno por el seno de 75. Y este que va a estar después multiplicando al seno lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Esto ya lo deberían de saber. Por eso no pierdo tiempo en esto, ¿no? 867, ¿no? Despejar una variable. Y bueno, metiendo esto en la calculadora, obviamente tenemos que meter el seno inverso, ¿no? Entonces, para encontrar el ángulo B, sería el seno inverso de esto que está aquí, ¿no? Igual. Y encontrando ese valor, nos da... vamos a ver. Creo que ese valor no lo he calculado. Lo voy a meter a una calculadora que tengo aquí y ahorita regreso, ¿sale? Bueno, ya lo metí a una calculadora que tengo aquí online. Es una buena página, ¿no? Se llama Web 2.0 Calc. Por aquí puedes meter las operaciones. Meter el seno inverso 800 por el seno de 75 entre 867 y me da de 63.03, ¿no? Entonces ese es nuestro valor. ¿Cuánto nos dio? 63.03, ¿no? 63.03 grados. Ok, este es el valor del triángulo, del ángulo del triángulo. O sea, este de aquí debe de medir esto, mira, chequen. 63.05, o sea, es lo que nos dio. Sí, pero yo lo que quiero encontrar y lo que nos pide el problema es el ángulo de aquí hasta acá. Entonces únicamente a 63.45 le debo de sumar 45, ¿no? Y el ángulo que nos pide, vamos a llamarlo un ángulo teta, por ejemplo, que es el ángulo que nos pide, va a ser 63.03 o 0.5, como nos salió en el programa, más 45 grados. Y esto nos va a dar el valor, ¿no? Y bueno, esto lo podemos hacer rápidamente en la calculadora. 63.05 más 45 nos da de 108.05, ¿no? 108.05. Y este valor nos tiene que dar acá en el programa. Este ángulo de aquí a aquí nos tiene que dar esto, ¿sí? Y ahí está. 108.05 y bueno, así es como se resuelve este problema. Hemos resuelto lo que nos pide. Bueno, si les gustó el video, denle like y bueno, suscríbanse para estar pendiente de más problemas, ¿sí?